Buenos días, un saludo a todo el pueblo de Dios en todo el mundo. He estado orando mucho para compartir a Dios, este mensaje de Dios a todo el pueblo de Dios y en especial al remanente de Dios. Porque he estado viendo algunos videos de algunos hermanos que han estado predicando acerca de la numerología bíblica. Algunos videos acerca de los 40 días del Señor en el desierto, relacionados con los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto. Y bueno, pero yo he pensado que todos esos estudios los hermanos los han hecho en base a sus estudios y sus conocimientos de la palabra de Dios. Este estudio bíblico, ¿verdad? Este estudio que yo les quiero compartir, yo se los quiero compartir en base a la experiencia que Dios nos ha dado con respecto a esa numerología. Si bien es cierto que gran parte del pueblo cristiano rechaza la numerología, dado que en algunos programas de televisión la numerología ha sido usada por charlatanes, por brujos, por adivinos, y entonces el pueblo de Dios tiene un rechazo a la cuestión de los números bíblicos. Pero yo quiero decirles mi experiencia cuando Dios me alcanzó, porque fue una experiencia muy tremenda y muy, pues para mí impactante, porque fue esa experiencia que a mí me hizo dejar las cosas del mundo y empezar a buscar las cosas de Dios. Fue el día de septiembre, el terremoto del 85. Pero antes déjenme compartirles algo. El Señor me permitió a mí bajar las aguas un 3 de diciembre de 1983. Todo el 84, bueno, pues nos pasamos orando, buscando de Dios, escudriñando las Escrituras. Y resulta de que en el 84 ocurrió un evento en México, una tragedia, que fue la explosión de San Juanico, unos depósitos de unas bombas de gas de Pemex, que todo el mundo supo de esa tragedia y que pues impactó a mucha gente y porque hubo muchísimos muertos. Pasó eso en el 85. Dios me dio dos bendiciones muy grandes. ¿Por qué? Porque en mayo del 85 la congregación a donde yo pertenecía, ubicada allá en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, un poblado llamado Tenayuca, hubo bautizos, y en estos bautizos mi esposa, después de más de un año de que yo me había bautizado, ella también decidió bajar las aguas y seguir ese camino de Cristo que pues nos salvó y nos limpió de todo pecado. Pero además de mi esposa, también mi madre fue alcanzada en ese mismo día, aquella madre que me había inculcado la fe católica y que se llamaba Lupita, imagínense nada más ustedes, y ella también se bautizó ese día. Fue hermoso. Y pasaron, después de mayo 85, pasaron unos meses y yo así abría la casa donde yo vivía, un poblado, una unidad llamada Los Reyes Iztacala en el Estado de México, Tlalnepantla, y entonces ahí abría yo mi casa para que fuera el pastor a predicar la palabra a los vecinos, mis vecinos que yo tenía. Y entonces en cierta ocasión, era el mes de, pudiéramos decir que el mes de junio del 85, cuando después de terminada la reunión, mi esposa le decía al pastor, ustedes saben que nosotros al orar cerramos nuestros ojos para concentrarnos en el Señor, en el Espíritu, ¿verdad? Y mi esposa le decía al pastor, hermano Chuy, porque el hermano se llama Jesús Saucedo, decía, ahorita que orábamos yo veía algo, y mi esposa le decía al pastor, y el pastor le contestaba, ¿qué veía, hermana? Y decía mi esposa, veía que temblaba y caían edificios. Fíjense bien, porque fue junio del 85. El pastor no supo interpretar la visión y le dijo a mi esposa y a los que estábamos ahí reunidos, hermana, pues han de haber sido las dudas que se derrumbaron, ¿verdad? Sí. Y ya quedó ahí esa visión. Yo en aquel tiempo, hermanos, tenía un
taxi tenía una pecera, yo trabajaba el taxi, la pecera me la trabajaban dos choferes, y me salía de temprano a la Ciudad de México a las 6 de la mañana y regresaba a la casa a las 10 de la mañana para almorzar, porque de las 6 a las 10 era el pasaje. Y entonces recuerdo muy bien, miércoles 18 de septiembre de 1985, mi esposa me dice, al levantarme y al irme a trabajar en la mañana, dice, mira, yo siento que va a temblar y muy fuerte. Le digo, ¿por qué dices eso? Dice, porque el día de ayer y hoy he tenido dos sueños, y esos sueños son la visión que tuve en aquella ocasión, y ya me recordó aquella visión que había tenido. Le dije yo, todos soñamos, eso no tiene nada que ver, no te preocupes, y me salí a trabajar. Hermanos, el día siguiente, que fue jueves 19 de septiembre de 1985, yo venía de una carrera de allá de Chapultepec, me había salido un pasajero que iba a la central camionera del norte, venía por todo Río Consulado. Antes de llegar al Hospital de la Raza, mi carro empieza a bambolearse de tal forma que cuando se baja una llanta trasera, el carro le sucede esos síntomas. Y yo recuerdo que se me movía el carro, traté de bajarle la velocidad para ver si se me había bajado una llanta o algo, y no. Y más adelante, enfrente del Hospital de la Raza, está el Monumento de la Raza. Hay que dar vuelta para agarrar la avenida de los 100 metros. Yo vi dos carros que habían chocado así de costado, y yo dije y pensé, que esto ya chocaron, pero pues en México hay muchísimos choques, entonces pensé eso. Cuando llego a dejar el pasajero que llevaba a la central camionera, me aborda inmediatamente otro, pero yo lo vi asustado, alterado, de tal modo que cuando se me sube y me dice, lléveme a la colonia Viaducto Piedad. Esa colonia está ubicada, tienes que atravesar todo el centro, la calle Guerrero, el Bucareli, Cuauhtémoc, y tienes que llegar allá pasando el viaducto, está esa colonia. Entonces cuando yo lo veo alterado al chofer, le digo, ¿qué le pasa? ¿Lo quisieron asaltar o qué le sucedió? Me dijo, no sintió, asustado. Le digo, ¿no sentí qué? Dice, tembló. Él iba de Río Verde, San Luis Potosí, y estaba en el tercer piso hospedado en el Hotel Brasilia, que está a un costado de la central camionera, y lo sorprendió el terremoto ahí en ese lugar. Iba asustadísimo. Cuando me dijo eso, yo me acordé de qué manera se me había movido el carro, de qué manera habían chocado aquellos dos choferes que chocaron sus vehículos, que se habían golpeado de costado. Entonces yo les dije, me acordé de eso y le dije, sí. Le dije, mire, sí, lo entiendo, ¿verdad? Porque era que estaba temblando cuando yo sentí esas cosas, cuando yo vi esas cosas. Le dije, pero aquí tiembla muy seguido y no pasa nada. Y efectivamente, México es una ciudad sísmica, zona sísmica que tiembla muy seguido y muchas veces en el año. Pero entonces yo le dije, no pasa nada, no se preocupe. Pero porque yo no había visto las consecuencias y que había causado ese sismo, ese terremoto. Entonces yo llego a la colonia Guerrero. Al llegar a la calle de Mosqueta, que es el eje 1 poniente, yo no pude avanzar porque estaban los semáforos interrumpidos, y después en ese ya no poder avanzar, alcancé a ver mucha polvareda. Allá hay muchas vecindades muy antiguas. Esas vecindades se habían derrumbado con el sismo, con el terremoto. Salía gente con sus heridos en brazos, y entonces después de que pasó eso, yo dije, ¿verdad? Al ver al fondo las calles de Bucareli y edificios así de lado, yo me sorprendí mucho y yo exclamé estas palabras. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Hermanos, en esos momentos que yo decía esas palabras, Dios mío, ¿qué es esto? Yo recuerdo cómo dentro de mí una voz me decía, yo les avisé, pero ustedes no me quisieron creer. Cuando me dicen esas palabras, esa voz, me dice esas palabras, yo inmediatamente me acordé de cómo mi esposo me había dicho el día anterior, de sus sueños y de aquella visión que habíamos tenido.
hermanos, quiero decirles que yo en esos momentos clamé a Dios y le dije, Señor, perdónanos porque somos todavía tan incrédulos que a pesar de que estamos leyendo tu palabra, todavía dudamos de ella, porque yo ya había leído el libro de Génesis, de qué manera Dios le habló a José a través de sueños, de qué manera hasta el impío, porque al faraón le dio sueños también, ¿verdad? Así que le interpretó José, ¿sí? Y entonces yo dije, Señor, perdónanos, ¿verdad? Porque somos todavía tan duros y tan incrédulos que no entendemos, ¿verdad? Y entonces, hermanos, pues esto sucedió, llegué a mi casa, gracias a Dios que vi que no había sucedido nada, pero a partir de ahí yo decidí empezar a buscar más las cosas de Dios y olvidarme de las cosas materiales. Y quiero decirles, para honra y gloria de Dios, que a partir de ahí yo empecé a buscar más de Dios, me iba a predicar al metro, llegué a predicar en hospitales, llegué a predicar en cárceles, a donde yo iba a llevar el mensaje de salvación. Y entonces ahí fue donde empecé Dios a darme mensajes, hermanos, pero que estaban relacionados con esa numerología que mucha gente rechaza. Les voy a explicar la numerología y el mensaje que yo en aquellos años llegué a predicar y en varias iglesias.